Dios en el libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, capítulo 2. Vamos a estar leyendo allí a partir del versículo número 28. Joel, capítulo 2, a partir del versículo 28. Recordando que el profeta Joel está dentro de un rango de profetas menores. Recordemos que hay dividieron los profetas en mayores y menores. Los menores no quiere decir que sea que porque su profecía tuvo menor impacto, nada de eso. Es simplemente que los profetas mayores, los libros que escribieron son más largos, tienen más capítulos. En cambio, el rango de profeta menor son aquellos profetas cuyos libros fueron de menos capítulos, tuvieron menos escritura. Por eso están allí en el rango de profetas menores. Pero no, esto no tiene nada que ver con que la profecía sea de menor impacto. De hecho, muchos de estos profetas, estos hombres profetizaron nos dejan pues grandes enseñanzas a través de sus libros. Por ejemplo, Oseas nos deja, el profeta Oseas, que está en el rango de los profetas menores, nos deja una enseñanza y nos deja ver pues el gran amor que tiene Dios por su pueblo, a pesar de tantas veces que se apartaron, se fueron tras dioses ajenos, pero Dios los sigue amando de igual manera. También en Miqueas nos profetiza, también en el rango de profetas menores, Miqueas nos profetiza sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Jonás nos deja una gran enseñanza. Jonás nos deja una enseñanza de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, que aún tiene misericordia con los enemigos del pueblo, de su pueblo, del pueblo escogido, con los enemigos que confrontaron o que muchas veces maltrataron al pueblo de Israel. Nos muestra allí el libro de Jonás, también en el rango de profetas menores, el gran amor que Dios tiene hacia los demás pueblos, hacia los gentiles, como le llamaban allí en ese tiempo. Acá en el libro de Joel, que es el que vamos a estar tratando el día de hoy, y vamos a estar tratando específicamente este punto que nos habla allí el profeta Joel del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos, y que se cumplió, que se ha venido cumpliendo. Se empezó el cumplimiento de esta profecía que profetizó este hombre. Muchos recordemos que este profeta Joel, poniendo en el contexto histórico, muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras de estos profetas localizan, hay división allí en qué tiempo se escribió esta profecía o qué tiempo profetizó Joel. Algunos lo sitúan en el siglo 8 o 9 antes de Cristo y dan ciertos argumentos allí para mostrar por qué llegaron a esa conclusión. Pero otros sitúan a este profeta en el siglo cuarto o quinto antes de Cristo. También dan sus argumentaciones allí. ¿Por qué localizan a este profeta en los distintos lugares? Lo cierto del caso es que vemos la importancia de la profecía que dio este hombre de parte de Dios, empezando en primer lugar por juicio, empezando Joel, su profecía. Si lo podemos dividir el libro de Joel por enseñanza, podemos sacarlo en dos partes o
o en dos grandes bloques. Primero, Dios profetiza juicio sobre el pueblo de Israel, y no solamente sobre el pueblo de Israel, sino contra todas las naciones, contra todos los pueblos, lo que nos lleva a pensar que Dios va a cumplir, o que se van a cumplir estas profecías. Se han venido cumpliendo estas profecías que dio o que envió Dios por intermedio del profeta Joel. Entonces hoy también está el otro bloque, lo podemos entender como el perdón de Dios, la misericordia de Dios para todos aquellos, porque cuando vemos allí el texto que vamos a leer el texto que vamos a compartir el día de hoy, en el capítulo 2 del libro de Joel. Vamos a estar leyendo a partir del versículo número 28 y vamos a leer hasta el versículo número 22. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. A ver, aquí en esta parte de este capítulo 2 del libro de Joel vemos este pasaje que acabamos de leer, este texto que acabamos de leer. Vemos allí Joel profetizando sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando hablamos de derramamiento, vamos a poner algo, llenamos un tanque o llenamos un envase con agua, o empezamos a vertir agua allí en ese envase. Entonces se va llenando, y a medida que va entrando en el agua, esto empieza a derramarse. Entonces vemos cómo se vierte el agua y colocamos envases a los alrededores, y aquello se va llenando también. Esto nos habla, el derramamiento nos habla de que Dios va a colocar el Espíritu en cada uno de aquellos que decidan pues ir o arrepentirse, como dice este profeta acá cuando nos habla de esto que va a hacer el Señor, porque es necesario que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando nos vamos al Evangelio de Mateo, específicamente, vámonos al tiempo de Juan el Bautista. En el capítulo 3 inicia Juan el Bautista hablando o predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, en el capítulo 4 del mismo Evangelio de Mateo, empieza también el Señor Jesús su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También cuando inicia Pedro, que vamos a tocar este punto acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro inicia en su primer gran discurso evangelístico allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro cita aquí el libro de Joel, y esto lo podemos ver cuando necesitamos nosotros arrepentirnos. Debemos venir, como dice Pedro allí: arrepentíos
y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso nosotros debemos entender que nosotros, una vez que hemos oído el Evangelio, la predicación del Evangelio, cuando oímos la predicación del Evangelio y creemos de todo corazón, lo dice el profeta Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces nosotros debemos entender que desde ese preciso momento, porque si alguno conoce el corazón, lo que hay en nuestros corazones es Dios. El único que conoce cada uno de nuestros corazones es Dios. Y como dice el apóstol Pedro en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 1, verso número 13, que en el momento que oímos la predicación del Evangelio y creemos en ese mismo momento, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Dios coloca su Espíritu Santo en nosotros y nos enseña la Escritura que Dios no da el Espíritu por medida. Él coloca lo que está hablando aquí el profeta Joel, coloca todo su Espíritu Santo en aquel que cree. Él derrama su Espíritu en aquel que cree. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo que nos dice acá el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, a partir del verso número 17. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso número 14. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, cita el apóstol Pedro al profeta Joel a partir del verso 17 y empieza diciendo así: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu Santo, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acá pongamos en contexto esto que acabamos de leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acá el Señor les había dicho a los discípulos: esperen en Jerusalén, esperen allí hasta que vengan sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y ellos estaban en el lugar donde habían compartido la última cena con el Señor, en el aposento alto. Nos enseña la Escritura allí que había como 120 personas allí que permanecían unánimes en oración, compartiendo allí, permanecían allí en el aposento alto. Y de repente, en el día de Pentecostés, recordemos que el día de Pentecostés era una celebración
que se daba en el pueblo de Israel, y que venía gente de todos lados, que venían israelitas que estaban diseminados por toda la región, por toda aquella zona, por los distintos lugares, por los otros estados, por los otros países. Estaban diseminados, estaban regados por toda Asia, por toda Europa en aquel momento. Entonces, el día de Pentecostés acudían todos, la mayoría, venían muchos israelitas de muchos lugares del mundo a celebrar el día de Pentecostés allí en Jerusalén. Y muchos de esos israelitas habían nacido en otros países, habían nacido en otros lugares del mundo y hablaban otras lenguas. Y en ese día de Pentecostés estaban unánimes juntos allí en oración, permanecían unánimes allí en el aposento alto, con como alrededor de 120 personas que estaban allí en ese lugar y que permanecían allí en oración, y sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo. En todos los que estaban allí, que permanecían unánimes en oración, fueron llenos del Espíritu Santo. Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos allí en el día de Pentecostés. Muchos enseñan que en ese día nació la iglesia, pero ese día no nació la iglesia. La iglesia nació con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y todos los demás somos el cuerpo de la iglesia, y Jesús como cabeza de la iglesia. Cuando vemos el nacimiento de un niño, el niño comienza a nacer, y en un parto natural, lo primero que nace, lo primero que sale del niño por el conducto vaginal de su madre es la cabeza. Lo primero que sale por el conducto vaginal de la madre es la cabeza del niño. Entonces, ¿quién nació primero? La cabeza. Salió primero la cabeza. Entonces, Jesús, como cabeza de la iglesia, salió primero. Por lo tanto, el día que Jesús resucitó, allí se dio el nacimiento de la iglesia. ¿Qué sucede en el día de Pentecostés? Allí empieza el caminar de la iglesia. Ahí comienza su iglesia, ahí comienza la iglesia, el avance, el caminar que ha permanecido hasta el día de hoy. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nació, oiga bien, que nació el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí nace la iglesia, en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, entonces allí, volviendo a nuestra enseñanza el día de hoy, el apóstol Pedro, estaban allí el día de Pentecostés, es derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí, y dice acá la escritura que comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a leer conforme a lo que está escrito, y dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces, allí en ese momento, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, que había gente, como les decía, de muchos otros países, judíos israelitas que se habían criado, que habían nacido y se habían criado en otros países, en otros lugares, y que hablaban lenguas de allá, de aquellos lugares. Entonces empezaron aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo a predicar el evangelio, a hablar de Jesucristo, a pregonar el nombre de Jesucristo, las cosas que habían sucedido allí, a predicar el evangelio de Jesucristo en las distintas lenguas. Y los que estaban allí, dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice allí que estaban partos, medos, elamitas y los
que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban predicando en la lengua de todos aquellos que habían asistido el día de Pentecostés a la celebración de aquella fiesta del pueblo que se daba en el pueblo de Israel. Y esta gente había asistido allí y escuchaba hablar a aquella gente en sus lenguas, en las lenguas que ellos hablaban, y ellos entendían a aquella gente, y comenzaron a burlarse de ellos diciendo que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, que lo que estaban era borrachos y estaban hablando incoherencias. Pero ellos entendían lo que aquella gente, los que estaban allí de otras naciones, entendían lo que ellos podían decir. Allí nos dice que estaban hablando las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho por intermedio de nuestro Señor Jesucristo allí en Jerusalén durante todo el tiempo que Jesucristo se mantuvo enseñándolos y haciendo maravillas, haciendo los distintos milagros que se hicieron allí en Jerusalén por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente estaba hablando de esas maravillas. Entonces muchos de los que estaban allí se burlaban de ellos, diciendo que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. A esa hora y allí es donde el apóstol Pedro se pone de pie y comienza el primer gran discurso evangelístico del apóstol Pedro, y comienza citando el libro de Joel, la profecía que Joel había escrito muchos años antes, como les decía al principio, en el siglo IV, siglo V, siglo IV antes de Cristo, o el siglo 9, 8 antes de Cristo. Lo cierto del caso es que ya Joel había profetizado de esto que estaba sucediendo allí en ese momento, en el día de Pentecostés, en Jerusalén. Allí en ese lugar se estaba iniciando el cumplimiento de la profecía que había dejado escrito el profeta Jonás. Entonces el profeta Joel que había profetizado que en los últimos tiempos, en los postreros días, dice aquí el apóstol Pedro, Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es muy importante que nosotros entendamos que allí, en ese momento, en el día de Pentecostés, allí en ese lugar, en el pueblo de Israel, comenzó a cumplirse esa profecía, y es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón, decidimos entregarle nuestra vida al Señor, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo, ese Espíritu que ahora mora en nosotros, ese Espíritu que estaba hablando aquí el profeta Joel en el capítulo 2 de su libro, en el verso 28. Después de esto, después de todas estas cosas, después que sucedieran todas las cosas que Joel había profetizado en el capítulo 1, después de todo lo que Dios iba a hacer pasar al pueblo de Israel, estaba
ofreciendo, estaba profetizando Joel allí de la misericordia de Dios que vendría luego de todo esto, que luego de todo esto, como empieza el verso 28, cuando nos dice: y después de esto, después que ocurran todas estas cosas, después que hayan pasado todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Aquí nos está enseñando que no solamente sobre el pueblo de Israel, que no solamente sobre el pueblo judío se iba a derramar el espíritu. Cuando Joel habla aquí, derramaré mi espíritu, Dios hablando, derramaré mi espíritu en toda carne, está incluyendo a todos. Y cuando vemos aquí en el verso 29, cuando también extiende y dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nos está dando a entender que el Señor no hace acepción de personas para colocar su espíritu en aquellos que crean, en aquellos que se arrepientan, en aquellos que vengan en arrepentimiento al Señor, como les decía hace un momento. Como les decía al inicio de esta enseñanza, cuando Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, empieza su ministerio, empieza llamando al arrepentimiento: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, Jesús también empieza su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También cuando Pedro aquí en este primer gran discurso evangelístico también dice: arrepentíos y convertíos. Ya el apóstol Pedro añade algo que no habían dicho Juan el Bautista ni nuestro Señor Jesucristo. Pedro añade: arrepentíos y convertíos. Pedro añade: convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos apartemos. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentirse quiere decir volverse de lo que estabas haciendo, de la vida que llevabas, de la vida llena de delitos y pecados. Como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, en el verso 1, nos dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Nuestro Señor Jesucristo nos dio vida cuando estábamos viviendo esa vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos separados de Dios. Él nos dio vida. Entonces acá el profeta Joel nos está diciendo que Dios no va a hacer acepción de personas. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios venía era a personas puntuales. Venía a quién se dirigía, a quién venía a los reyes y les daba sabiduría para gobernar. El rey David tuvo un especial, tuvo aquellos encuentros especiales muy agradables con el Espíritu de Dios, que en un momento en el Salmo, cuando él escribe el Salmo 51, le hace una petición al Señor. Oiga la petición que el rey David le hace a Dios en el Salmo 51. Le dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. David no le dice a Dios: no me quites las riquezas, no me quites el reinado, no me quites el poder. David no le pide eso a Dios. David le pide a Dios: no me quites
tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Tengo encuentros especiales cada vez que viene a mí, cada vez que se posa en mí. Es algo maravilloso que sucede. Y en ese tiempo, en los tiempos de los reyes, venía también el Espíritu Santo, descendía, el Espíritu Santo venía en los jueces. En el tiempo de los jueces encontramos allí que el Espíritu venía a Sansón. En Sansón descendió el Espíritu en ocasiones. También en Gedeón podemos encontrar estas citas que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos para algo específico, para una misión en específico. En el caso de los jueces, para salvar a Israel. También en artesanos que utilizaba Dios, los llenaba de su espíritu con un propósito, para fabricar, para hacer cosas. Dios colocaba en ellos espíritu de sabiduría, espíritu lleno de conocimiento para realizar obras en ciertas cosas, en oro, en plata, en ese tipo de cosas. También venía el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, descendía el Espíritu Santo sobre los profetas. Descendía el profeta, daba el mensaje que venía de parte de Dios. Cuando el Espíritu venía sobre él con esa asignación, el profeta daba el mensaje y el Espíritu se iba de ellos. Ahora nosotros en este tiempo tenemos el privilegio, oiga bien, nosotros en este tiempo tenemos el privilegio que el Espíritu Santo de Dios permanece en nosotros. Una vez que hemos creído, como lo dice acá el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Vamos a buscarlo rápidamente acá. El libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer el verso 13. El verso 13 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, perdón, Señor, te reprenda, Satanás. Cuando nosotros oímos la predicación del evangelio, que creemos en ese momento, le entregamos nuestra vida al Señor, aceptamos el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas. Allí, en ese preciso momento, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu Santo que nos dice acá el profeta Joel, que en los últimos tiempos iba a ser derramado sobre toda carne. Sobre toda carne iba a ser derramado el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en ese día comienza el cumplimiento de esta profecía del profeta Joel. Y cada vez que alguien oye la predicación del evangelio, cada vez que alguien escucha la predicación del evangelio y cree de todo corazón en el Señor Jesús, allí es sellado, en ese momento es sellado con el Espíritu Santo. Y cuando a usted le coloca un sello a alguien, ese sello permanece en él, ese sello permanece allí, ese sello no se quita, no se va, no se aparta. Y otra cosa que debo decirles, Dios, oiga bien, Dios apartó su Espíritu de Jesús allí en la cruz para no quitarlo de usted ni de mí. Lo quitó de Jesús allí en aquella cruz
porque tenía que quitarlo. Dios colocó el pecado, el género de pecado de la humanidad y lo colocó en Jesús, lo quitó de la humanidad, de todo hombre, de todos aquellos que reciben, que vienen al conocimiento del Señor, que abren su corazón y aceptan el plan de salvación que Dios tiene para sus vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios apartó su Santo Espíritu de Jesús para no quitarlo ni de usted ni de mí. Por eso, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1 verso 13, en el momento en que nosotros escuchamos la predicación, creemos de todo nuestro corazón. Y como dice el profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En ese preciso momento, cuando escuchamos la predicación del Evangelio, creemos de todo corazón, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios que permanece en nosotros. Allá en el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, los jueces en que vino el Espíritu Santo descendió sobre ellos con una asignación específica. Luego que cumplía, se apartaba de ellos. De nosotros no, en nosotros permanece, porque somos sellados. El Espíritu Santo, una vez que nosotros decidimos doblegar nuestra voluntad, entregarle nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo permanece en usted y en mí. Por eso nosotros tenemos ese gran privilegio, porque es un privilegio que sea el mismo Dios morando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Es el mismo Dios morando en usted y en mí en el momento que decidimos doblegar nuestra voluntad, entregarle nuestra vida al Señor. Y entonces vamos a cerrar la enseñanza del día de hoy con el verso 32 del capítulo 2 del libro de Joel. Dice así: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que venga al encuentro del Señor. El apóstol Pablo nos cita en su carta a los Romanos, en el capítulo 10. En el capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el verso 13. El apóstol Pablo cita acá al profeta Joel cuando dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que venga al encuentro del Señor. Todos estamos llamados. Cuando Joel dice: sobre toda carne derramaré mi espíritu, es sobre todo. El Señor no hace acepción de personas. El Señor derrama su espíritu en todo aquel que viene a su encuentro. El Señor nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice en los evangelios: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo el que viene a mí, yo lo recibo, yo no le echo fuera. Y mire, hay algo importante que nosotros debemos entender en este tiempo. Hay algo muy importante que nosotros no debemos obviar en este tiempo como hijos, como siervos del Señor. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el cual permanece en nosotros. Nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, nos dice que nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Nosotros no necesitamos intermediarios para ir a la presencia del Señor. Nosotros en Cristo estamos completos.
Nosotros en Cristo estamos completos. Nosotros en Cristo estamos sentados a la diestra del trono de Dios. Nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros en Cristo Jesús somos embajadores del reino aquí en la tierra. Nosotros en Cristo somos hijos de Dios. Nosotros en Cristo hemos sido justificados. Nosotros en Cristo hemos sido redimidos. Él, Jesús, es nuestro Redentor. Nosotros no debemos olvidarlo. Es necesario que nosotros lo entendamos, porque es triste y lamentable ver cómo muchos no quieren estudiar las Escrituras, no quieren ni leer las Escrituras, no leen las Escrituras. Por eso es que muchos los engañan, por eso es que engañan a muchos, porque no leen. Si no leen, menos van a estudiar. Es necesario invertir nuestro tiempo en el estudio de las Escrituras. El Señor nos dice, el Señor Jesús nos dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñar significa buscar, leer, indagar, introducirse, meterse allí. El Espíritu Santo fue el que inspiró. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros fue el que inspiró a todos estos hombres que escribieron este libro que es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, este libro. Y ese espíritu que inspiró a todos estos hombres que escribieron cada uno de estos libros que forman parte de la Biblia, ese mismo espíritu ahora mora en nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor. Cuando creímos, en el momento que escuchamos la predicación, en el momento que abrimos nuestro corazón, en el momento que creímos de todo nuestro corazón, empieza ese Espíritu Santo a morar en nosotros. Por eso, en esta hora, yo hago el llamado a todos aquellos que están allí y están sin Cristo en esta hora. Yo les invito a venir a Cristo. Cuando Joel nos habla aquí, en el verso 28 del capítulo 2 de su libro, y nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y en el verso 29 nos dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Allí Dios no está haciendo Dios no hace acepción de personas. Él no está diciendo aquí, voy a poner mi espíritu sobre estos sí y sobre estos no. Él está diciendo sobre toda carne, porque cierra en el verso número 32, dice el profeta Joel, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre de Jehová, será salvo. Todo el que invocare, todo el que venga al encuentro del Señor. Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Señor, aquí estoy desde hoy, te entrego mi vida. Señor, aquí estoy, yo quiero cumplir con la asignación que tú tienes para mí. Señor, aquí estoy desde el día de hoy, empiezo a vivir para ti. Invocar el nombre del Señor, venir a la presencia del Señor en arrepentimiento. Eso sí, es necesario que nos apartemos de toda inmundicia, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22. Despojaos del viejo hombre
que está viciado según los deseos engañosos. El viejo hombre, despojados y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en Cristo. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas en Cristo. Por eso te invito a venir a Cristo. Si tú estás allí en esta hora y estás sin Cristo, quiero decirte que necesitas a Cristo en tu vida. Yo no te estoy invitando a meterte evangélico, a meterte evangélica. Te estoy diciendo, te estoy llamando a establecer una relación con un Dios que está vivo. A tener relación, a tener comunicación, a vivir allí como nos dice el salmista en el Salmo 91. Siempre cito este salmo porque es maravilloso. El inicio del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo. No salirse debajo su cobertura, porque hay un movimiento por allí extraño, que necesitas de mi cobertura, porque esto, aquello, lo otro. No, nosotros necesitamos la cobertura de Dios, del Dios Altísimo. Él es nuestra única cobertura. Nosotros estamos completos en Cristo. Y mientras estemos sometidos al Señor, mientras que permanezcamos allí, en Él, porque es en Él, en Cristo, es a través de Él que tenemos salvación. Él nos da vida eterna. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él, Jesús, fue el que entregó su vida por usted y por mí. Usted no necesita que alguien venga y le diga, yo soy tu cobertura. No, la cobertura mía es Cristo. Él, el Dios Altísimo, el que entregó su vida por mí. Él es nuestra cobertura. Es importante que lo entendamos. Ahora es otra cosa que debemos entender. Dios, el Señor colocó gente al frente de las congregaciones. Él mismo constituyó a unos que van a direccionar las congregaciones. Están al frente, están encargados de direccionar, de guardar la grey. De apacentar la grey del Señor. Debemos nosotros estar bajo autoridad, sometidos a las autoridades colocadas por Dios en la iglesia, en las distintas autoridades, sin olvidar que nuestra cobertura es Dios. Él es nuestra cobertura. Te invito a venir a Cristo. Antes de finalizar, quiero hacerte una invitación. En nuestra casa, en Soberano Church, hacemos campamentos para jóvenes y campamentos para niños. En este momento está en desarrollo el campamento de niños que inició el día 11 de este mes. Finaliza el día de mañana a mediodía. Y mañana a mediodía, finalizando el de niños, empieza campamento de jóvenes. Aún hay tiempo para que nos acompañes acá en el campamento de jóvenes, que durante 4 días y 3 noches se va a estar realizando en las instalaciones de Soberano Park. Jóvenes a partir de 14 años. 4 días y 3 noches de diversión, juegos, competencias, sano. Pero sobre todo de compartir la palabra de Dios con estos jóvenes. Vas a recibir allí palabra de Dios. Se va a sembrar esa semilla de la palabra de Dios en el corazón de cada joven allí.
en ese campamento, un lugar especial, campamento de corte cristiano que se realiza, que viene desde hace varios años realizando nuestra casa Soberano Church. Estamos ubicados en la zona industrial de Unare 2, Puerto Ordaz,